Hola, hola, compañeros, buenas tardes. Bienvenidos y bendiciones. Bendiciones y bienvenidos a esta nueva jornada del día de hoy. Esta jornada de interacción llena de mucha temática, llena de mucho conocimiento. Extendemos los saludos y la bienvenida, un fraternal saludo a todos los compañeros que se nos han conectado hasta este momento a esta aula virtual. También saludamos a aquellos que realizan el diplomado de manera asincrónica. Y pues le damos la bienvenida a esta es la séptima clase, séptima jornada como tal. Bien, vamos a compartir, bueno, ya están las diapositivas, espero que hayan observado la información que allí se les tiene, cualquier duda que tengan acerca del material de apoyo, pues también estamos prestos para disipar todas esas dudas. Tienen todos el material, tienen todos la actividad para que la puedan ir socializando. Hoy vamos a trabajar el módulo 3, como les dije ayer, trabajamos el módulo 3 y en él trabajamos el trastorno del espectro autista. Bien, voy a correr las diapositivas por las que hemos trabajado. Déjenme buscar. Aquí, listo. Ayer hablábamos sobre los trastornos del aprendizaje. Específicamente focalizamos la dislexia. La dislexia como uno de los trastornos que más a menudo se ve en el aula de clases relacionados con el TDAH. Allí pues tenemos los principales trastornos en el aprendizaje que pueden acompañar al TDAH, que viene siendo dislexia, discalculia, los trastornos específicos del lenguaje, que es el TDL, y los trastornos del aprendizaje no verbal. Bien. Hoy vamos a hablar sobre trastorno del espectro autista. Entonces, trastorno del espectro autista, que anteriormente se le llamaba autismo. Aquí vimos las estrategias y casos reales que podemos encontrar en el aula. Primero el caso de Juan, que presenta dificultades en su proceso lectoescritor, en las habilidades fonológicas, en la conciencia fonológica. Y pues todos estos casos están relacionados con las funciones ejecutivas. En ellos también se centra el TEA, el trastorno del espectro autista. También está o se le afecta las funciones ejecutivas, el cual tienen dificultad para regular emociones, para controlar impulsos, para focalizar esa memoria de trabajo, para la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva en cuanto a la planificación y organización. A todos, en todos esos aspectos, estos chicos pueden tener cierta dificultad. Dice la compañera Alexandra: doctora, buenas noches y a todos por igual. En mi caso no me ha llegado el material de apoyo ni grabaciones.
Por favor, de ser posible, me llegue. Soy Alejandra de República Dominicana. No entiendo por qué el material de apoyo no le ha llegado si todos los que están en el grupo académico deben tenerlo. Ya en 3 ocasiones ha sido subido o reenviado prácticamente ese material de apoyo al grupo académico, ¿sí? Si a usted no le ha llegado es porque no está allí. Y no entiendo por qué no está allí si todos los días envían el link para que usted se agregue o pueda estar en ese grupo académico, ¿sí? Entonces no tendría respuesta allí. Bueno, entonces, pues allí hablábamos de estrategias. Ayer socializábamos dos páginas web, que es Orientación Andújar y la otra que lleva por nombre, ay, ahorita se me escapa. Eh, la que abrimos ayer, ya les digo cómo es el nombre. El nombre es Avanzando con Emociones. Allí, pues, en ese material de apoyo se les envió toda la información que tiene que ver con eh, o que tiene relación con esos temas. Avanzando con Emociones. Gracias, Valentina. Eh, en esas páginas web encontramos muchas estrategias que no son bien funcionales para aplicarla. No quiere decir que es que la estrategia que yo utilice para Juan es la misma que me va a usar, voy a usar para Pedro, porque pueda que los dos tengan un diagnóstico totalmente diferente. O aunque tengan el mismo diagnóstico, hay que tener en cuenta su individualidad. Entonces, por ese motivo es que, digamos que hay que conocer, hay que observar, hay que analizar el comportamiento, la socialización de esos chicos, ¿sí? Cómo se comporta, cuál es su ritmo de aprendizaje, cuál es su estilo de aprendizaje, cuáles son sus factores familiares, socioemocionales, factores psicológicos que intervienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para poder entonces brindarle la estrategia adecuada. Yo personalmente, digamos que no estoy de acuerdo con puntualizar en una estrategia, no, que esta estrategia es funcional para el TEA, que esta estrategia es funcional para el TDAH, no, porque los chicos son totalmente diferentes. Pueda que la que a alguno le siente bien, pues ya al otro no, ¿verdad? Entonces, eh, allí sí ser pues puntuales en eso. Bien, entonces esas fueron, pues ahí están las recomendaciones. Ustedes en estas diapositivas las tienen. Es importante, por ejemplo, implementar en el aula de clases, esta que está acá, implementar en el aula de clases estrategias multisensoriales con el uso de teclados o tabletas que permitan a Lucas trabajar en la escritura, en la lectura. También como profe eh, podemos hacer tabletas que simulen, digamos que una letra en alto relieve. Podemos hacer pictogramas. Nosotros también podemos trabajar manualidades para que sean funcionales en esa aula de clases con esos estudiantes. Cuando me dice que incluye ejercicio de motricidad fina y actividades de grafomotricidad, no hay un ejercicio específico para trabajar un niño con TEA. No hay un ejercicio específico para trabajar un niño con TDAH, ¿sí? Yo tengo es que ir, digamos que avanzando con él, brindándole ciertas pautas y mirar qué ejercicio
es más funcional que otro y pues ahí ir eh, reforzando esa habilidad que queremos puntualizar en el chico. Bien, entonces aquí tenemos el trastorno del espectro autista. Hoy me incluyeron en el grupo, pero lo tengo vacío. No, Juliet. Juliet Ismael está en el grupo inicial, que es el grupo con su asesor, debe estar en el grupo académico. Bueno, hay aquí la compañera Jamie. A mí no me llega el link académico, entrar a las reuniones. Bueno, voy a deshabilitar un tanto el chat un ratico mientras socializo la temática, porque así pues nos desconcentramos, ¿sí? Pidiendo el material, eh, nos desconcentramos. Entonces, en su momento, en el momento en que la profe Beatriz tenga su tiempo de intervención, pues allí es donde se les entrega el material, sí, el link prácticamente, el link para que hagan parte de ese grupo oficial. Mientras tanto, nos concentramos en todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Bueno, el trastorno del espectro autista es una afectación neurológica y del desarrollo. Hay que tener en cuenta pues ese concepto puntual. Es una afectación neurológica y de desarrollo que comienza en, digamos que desde el nacimiento, o ya el niño nace con ese trastorno, pero se evidencia cuando el niño ya comienza a interactuar con el medio. Dura toda la vida, dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, cómo interactúa con otros, cómo se comunica y cómo aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía anteriormente como el síndrome de Asperger, ¿sí? Aún hay ciertas personas que tienen diagnóstico como Asperger o tienen como autismo leve, autismo moderado o trastorno del desarrollo no especificado o síndrome de Rett, ¿sí? Algunas personas. ¿Qué sucede con esto? ¿O por qué se dio el gran cambio? Se le llama trastorno del espectro autista porque diferentes personas, aún, eh, aún teniendo el mismo, el mismo trastorno, tienen una gran variedad de síntomas distintos, ¿sí? Hay una múltiple sintomatología, por eso se le llamó trastorno del espectro. Ahorita, pues están luchando para cambiar como tal el nombre de trastorno, porque dicen que ellos no están trastornados, sino que es una condición. Entonces se está buscando que, según las investigaciones, para poder puntualizar en ellos, se están buscando que se le llame condición del espectro autista, ¿sí? Porque diferentes personas pueden tener una gran variedad de síntomas distintos, como la dificultad para hablar con usted. Es posible que no lo miren a los ojos cuando se les habla. Además, suelen tener intereses limitados, comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas. Es posible que repitan frases. Eso se le llama ecolalia.
repitan frases una y otra vez y que pareciera estar en su propio mundo. Durante los chequeos o los exámenes regulares que realiza el doctor, se debe examinar el desarrollo de ese niño. Si existen síntomas de TEA, el niño va a recibir una evaluación completa y exhaustiva. También tiene que ver con el DSM-5, ¿sí? El DSM-5, pues allí se encuentran los criterios de diagnóstico para el trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, ya no van a encontrar, eh, digamos que le va a decir que tiene autismo, sino trastorno del espectro autista. Y hay que tener en cuenta los, digamos que los patrones o los comportamientos que eh, esta condición interfiere, ¿verdad? Las personas con un diagnóstico bien establecido según el DSM-5 de trastorno del espectro autista, eh, reciben un tratamiento oportuno cuando, digamos que el, el, el equipo, el equipo especializado o interdisciplinario está atendiendo todas y cada una de sus situaciones. Entonces, un concepto claro que es los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás, en que se comunican, en que aprenden y que se comportan. Es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción y en la comunicación. Para adentrarnos mucho más a lo que es el trastorno del espectro autista, pues vamos a mirar la historia. Vamos a tener en cuenta eh, la historia del trastorno del espectro autista, TEA. Allí, pues, observamos una línea de tiempo, pues, aunque es bastante corta, allá en 1908, fue donde se dio como tal el primer hallazgo sobre el autismo, ¿sí? Esto ha sido un viaje, pues, bastante complejo, pero también podemos decir que ha estado marcado por la evolución de esa comprensión científica, por la comprensión social y médica que le han puesto a conocer por qué se da dicho trastorno. Lo que hoy conocemos como TEA ha pasado por diferentes nombres, como les digo. Él ha pasado por diferentes nombres y pues ahora están intentando cambiar ese término trastorno por condición. Sus inicios y las primeras observaciones se dio allá a principios del siglo XX, aunque las características que hoy asociamos como el autismo probablemente, digamos que hayan existido a lo largo de la historia. Las primeras descripciones formales y el acuñamiento de los términos que son relativamente recientes. En 1908
como lo dice aquí, 1908, Eugen Bleuler. Bleuler fue un psiquiatra, fue el primero en usar ese término de autismo. Ya me va a dar gripa otra vez, Dios. Eh, fue el primero en usar este término de autismo, ¿verdad? Que en ese momento y según este psiquiatra, lo significó como uno mismo, o sea, autos, uno mismo. Eh, para poder describir un síntoma de la esquizofrenia severa. Bleuler entonces lo usaba para referirse a la tendencia de algunos pacientes a encerrarse en su mundo exterior. Mira que comenzaron a tratarlo fue como enfermedad psiquiátrica. Y pues como esa persona, como ese paciente se encerraba en su mundo interior y se desvinculaban de la realidad, por eso lo afianzaban como una enfermedad psiquiátrica. Aquí es importante destacar que su concepto de autismo es muy diferente al que hoy estamos vivenciando y no estaba relacionado con el desarrollo infantil, allá en aquel tiempo, en 1908. Luego, Kanner y Asperger, en, en la década de 1943, en la década de los 40 por allí, se dio la verdadera piedra angular en cuanto a la comprensión del autismo como una condición del desarrollo independientemente de la que se dio allá en 1940. Con los trabajos de los dos médicos que curiosamente trabajaron de forma independiente. Leo Kanner, que fue psiquiatra, él publicó un artículo que estaba titulado como Trastorno autístico del contacto afectivo. Él allí en ese artículo describió prácticamente a un grupo de 11 niños con características comunes. Por ejemplo, uno, una extrema soledad, ¿sí? En el primero, una necesidad obsesiva de preservar la uniformidad. Eh, otra observación que se dio en ellos fue la fascinación por los objetos en lugar de las personas, las dificultades para comunicarse verbalmente, también ese uso peculiar del lenguaje. Kanner entonces fue el primero en identificar el autismo como un síndrome clínico distinto. Y de allí lo fueron desvinculando como tal de la esquizofrenia. Esto fue el inicio del concepto de autismo infantil temprano o autismo de Kanner. Luego llegó Hans Asperger. Luego llegó Hans Asperger, un pediatra de Viena, Australia, y también comenzó a indagar, publicó sus observaciones sobre un grupo de niños con características similares de las que había descrito ya Kanner, aunque no un lenguaje más desarrollado, eh, pero sí con una inteligencia promedio o superior. O sea, ya él identificó que el lenguaje podría ser más desarrollado en algunos o en algunos también una inteligencia promedio superior. Estos niños mostraban intereses intensos, restringidos también, dificultades en cuanto a la interacción social y en la comunicación no verbal y una forma peculiar para hablar.
A esta condición se le llamó más tarde el síndrome de Asperger, que es la que hoy día pues estamos acostumbrados a escuchar, autismo o Asperger. Durante años, el trabajo de Asperger fue menos conocido internacionalmente debido a la Segunda Guerra Mundial y a que sus publicaciones originales estuvieron en alemán. Entonces, por allí se desvinculó un poco. Se dio también ciertos periodos de incertidumbre y ciertas teorías erróneas. Tras las primeras descripciones, la comprensión del autismo fue un camino arduo. Entonces se dieron varias teorías, las teorías de las madres neveras. Durante este periodo, muchos investigadores propusieron la teoría del autismo, ya que este era causado por una crianza deficiente por parte de las madres emocionalmente frías o neveras, lo relacionaban con ello. Esta teoría hoy complementa una desacreditación de las evidencias científicas en aquel tiempo y pues causó un inmenso dolor y culpa a la familia. Entonces prácticamente estaba focalizado era en, en la crianza. También se dio una asociación con la esquizofrenia. A pesar de que los trabajos que realizó Kanner, el autismo siguió siendo considerado a menudo como una forma de esquizofrenia infantil en algunos círculos médicos. Luego allí se dio un reconocimiento y una evolución diagnóstica en ese tiempo. Y pues la verdadera comprensión del autismo se dio como una condición neurobiológica y comenzó a ganar terreno en las décadas siguientes. Por ejemplo, allá en 1970. A partir de ese tiempo, las investigaciones se centró en causas biológicas y genéticas del autismo. Y allí fue donde donde se fue refutando las teorías psicodinámicas, las teorías de la madre nevera. Allí entonces también una psiquiatra británica fue crucial en esto y también en la popularización de lo que fue el concepto del espectro autista en la década de 1980, reconociendo entonces allí se dio el cambio, mira que ya no se llamaba síndrome de Asperger o autismo, sino espectro autista, se dio allá en el 1980, reconociendo allí la amplia variedad de las manifestaciones del autismo. Fue cambiando, por ejemplo, en el DSM-3, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría fue un hito. Por primera vez, allí se incluyó el autismo infantil como esa categoría diagnóstica que estaba separada de la esquizofrenia. Ya no era un trastorno psiquiátrico, es, era una alteración del neurodesarrollo. Cambió en 1994 con el DSM-4. Ya esta versión introdujo el concepto de trastorno generalizado del desarrollo, que incluía al trastorno autista, al síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Por eso algunos, como le digo, algunos diagnósticos están especificados según el DSM-4. En el DSM-5 en el 2013, la era del espectro cambió totalmente y tuvo ese cambio significativo. Todas las categorías de los trastornos generalizados del desarrollo
se unificaron bajo un solo diagnóstico, el trastorno del espectro autista. Este cambio, pues, fue el que reconoció el autismo como esa condición continua, con esa condición que presenta una amplia gama de manifestaciones y que las antiguas categorías eran a menudo demasiado rígidas. Ahora el diagnóstico TEA especifica con o sin déficit intelectual o con o sin deterioro del lenguaje acompañante y se indica el nivel de apoyo necesario. En la actualidad, ya en siglo XXI, hoy en día el TEA se entiende como una condición del neurodesarrollo compleja, con una base genética y biológica. Aún las investigaciones continúan profundizando en sus causas, en mecanismos y en el desarrollo de intervención que mejoren la calidad de vida de estas personas con autismo. Se puede puntualizar entonces que la historia del autismo es un testimonio del poder de la observación, del poder de la investigación y de las luchas por eh, desestigmatizar o desestigmatización que se hace en muchas ocasiones. Con esto, con esta evolución y con esta línea de tiempo, nos recuerda que nuestra comprensión de las condiciones humanas está en constante evolución y que es fundamental que mantengamos esa mente abierta y esa mente empática, abierta a los posibles cambios que se puedan generar en cualquier aspecto. Entonces, eso como tal en cuanto a esa línea de tiempo o la historia como tal de lo que es el trastorno del espectro autista. Bien, el autismo o el TEA ya no se le llama autismo, sino que pues siempre ya lo más fácil es decir autismo. Eh, ¿Cómo es la función o cómo se da? Bueno, vamos a ver aquí, listo, características del autismo, características del trastorno del espectro autista. Cuando se habla de esas características, se debe hablar de la función del cerebro en los niños con trastorno del espectro autista. Desde allí podemos, digamos que, identificar y podemos conocer cómo estas diferencias afectan el cerebro, cómo estas diferencias pueden afectar la comunicación, cómo pueden afectar la cognición, ¿sí? Allí, en cuanto a la comunicación, es fundamental que no presionemos para que el niño se comunique. Puede ser por movimientos, puede ser por gestos, puede ser por signos y no necesariamente por palabras. Aquí sí es importante que conozcamos y que interpretemos es que cada niño con TEA presenta características diferentes y que cada niño con TEA presenta una evolución totalmente diferente también. Entonces, ellos presentan ciertas alteraciones en cuanto a aspecto social, en cuanto al lenguaje y la comunicación y en cuanto a su pensamiento y su conducta. Hay ciertas alteraciones, ahora se me está enredando la lengua, ciertas alteraciones y desviación y extremo rechazo en el desarrollo, en especial del interpersonal,
La variación puede ir desde soledad autista hasta el activo pero extraño. Lenguaje y comunicación, dice alteración y desviación del lenguaje y la comunicación verbal y no verbal. Desviación de los aspectos semánticos pragmáticos del lenguaje. En la conducta, dice que hay una rigidez del pensamiento y conducta y pobre imaginación social. Conductas ritualistas, perseveración en rutinas, extremo rechazo o ausencia de juegos simbólicos. Esas características se encuentran especialmente notificadas en el DSM-5, que es el criterio diagnóstico para el trastorno del espectro autista. ¿Qué presentan esas características? Un déficit persistente en la comunicación social, en la interacción social también, en múltiples contextos. No solo que va a ser en el colegio, no solo va a ser en la casa o en la calle, en el parque, es en múltiples contextos. Tiene, presenta dificultad en la reciprocidad socioemocional, que va, por ejemplo, desde un enfoque social anormal y la imposibilidad de mantener una conversación normal de ida y vuelta, o sea, la conversación que podemos tener usted y yo. Hay una reducción de ese intercambio de intereses, de emociones o de ciertos afectos. También surge una imposibilidad de iniciar o responder a esas interacciones sociales. Hay cierto déficit en las conductas comunicativas no verbales que son utilizadas para la interacción social, que van, por ejemplo, desde la comunicación verbal y no verbal mal integrada. Es como usted hacer así, que usted sabe que está en negación, está diciendo que no, o hacer así sin pronunciar una palabra, pues en ellos, en los TEA, hay una gran dificultad para poder reconocer esos gestos o esas señales. Hay ciertas anomalías en el contacto visual, el lenguaje corporal o en el déficit en la comprensión y el uso de gestos. Hasta hay una falta total de expresiones faciales y de comunicación no verbal. Ojo, aquí estas características o esta clasificación, según el DSM-5, se da cuando le estamos encontrando hallazgos, ¿sí? Por ejemplo, en el déficit, en el desarrollo, en el mantenimiento y la comprensión de las relaciones, por ejemplo, desde dificultades para adaptarse a comportamientos en diversos contextos sociales, hasta, digamos que presentar ciertas dificultades en compartir juegos imaginativos o hacer amigos o ausencias de interés en los compañeros. Entonces, lo que quiere decir es que en la medida en que se le brinde un tratamiento adecuado, en que se brinde un tratamiento oportuno, estos síntomas van a minimizar, no se van a aislar, pero si se va trabajando, si van dando pasos agigantados en ese proceso. La gravedad prácticamente se basa en deficiencias en la comunicación social y los patrones de comportamiento repetitivos y restringidos también. Hay ciertos patrones restringidos, ya esto sí, pues en cuanto a la movilidad, intereses o actividades, en sus manifestaciones por al menos dos de las siguientes. Por ejemplo, el movimiento motor estereotipado repetitivo, ¿sí? Este movimiento suelen hacerlo, mover las manos y mover su tronco hacia adelante y hacia atrás, o las manos en constante movimiento, o ladearse de un lado a otro, ese movimiento lado a lado. Uso de objetos o habla, por ejemplo, estereotipias motoras simples, que vienen siendo estas que estoy pues mostrando.
alinear juguetes en fila, o dar vueltas a objetos. Ellos agarran un carro y a ese carro no le van a dar el uso que normalmente le podría dar un niño. El carro es para guiarlo en la carretera. Este chico no. Este chico pueda que lo voltee y comience a girar sus rueditas con el fin de focalizar su atención en ese movimiento. Entonces ahí es donde se habla de esas estereotipias motoras simples. La ecolalia es la pronunciación repetitiva de una palabra y frases idiosincrásticas. También hay una insistencia en la uniformidad, adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados o comportamiento verbal y no verbal. Digamos que sienten algunas angustias extremas ante pequeños cambios, dificultades en las transiciones, en los patrones, en los pensamientos rígidos, en los rituales de saludo, necesidad de tomar la misma ruta o comer todos los días. Hay cierta, pues, disvariedad allí. Pueden tener intereses altamente restringidos, fijados, ¿sí? Que son anormales en intensidad o enfoque. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales. Eh, por ejemplo, una tapa de una olla, que normalmente el niño la usa para hacer un sonido específico. Ellos pueden sentir cierto apego de acuerdo con la función que le dio en el momento. Pueden ser hiper o hipo, pueden presentar una hiper o una hiporreactividad a la información sensorial o los intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, suelen tener una aparente indiferencia al dolor o a la temperatura cuando hay una hiporreactividad sensorial. Respuestas adversas al sonido o texturas específicas. Oler o tocar objeto en exceso, ¿sí? Ellos hacen este movimiento y pueden hasta, pues, golpearse, no tan fuerte, pero sí pueden realizar ese movimiento. Eh, también, también fascinación visual con las luces o el movimiento. El abanico, no en la velocidad que va el abanico, sino que la aleta puede ir suave, ese movimiento pues a ellos les agrada. Los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano, pero pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las capacidades limitadas o puedan estar enmascaradas por estrategias aprendidas en etapas posteriores de la vida. Por eso es importante estar en observación. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo que tiene que ver con el funcionamiento social, con el ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento actual. Estos trastornos no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, ni por un retraso global del desarrollo. Eh, en sí, la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista suelen coexistir. Por eso cuando hablamos de las discapacidades, de las categorías de las discapacidades, en la discapacidad psicosocial puede aparecer un TEA, ¿sí? Ellos suelen coexistir para establecer diagnósticos comórbidos del trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Allí la comunicación social debe ser inferior a la que se espera a nivel general del desarrollo. Eh,
según el DSM-5, pues hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta en cuanto a la comunicación social o pragmática. Déficit en el uso de la comunicación con fines sociales, como lo es saludar, como es compartir una información de una manera apropiada para ese contexto social. También se le suman allí el deterioro de la capacidad de adaptar la comunicación para que coincida con el contexto o las necesidades del oyente, como hablar de forma diferente en el aula, eh, que en el patio, que en el recreo, hablar diferente a un niño que a un adulto y evitar el uso del lenguaje excesivamente formal como tal. Bien, entonces todo eso, pues en cuanto a las características que suelen tener estos chicos en cuanto a su aspecto social, al lenguaje de comunicación y al pensamiento y la conducta a nivel generalizado. Hay muchas teorías que explican el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, eh, actualmente no se conoce con certeza la causa del trastorno del espectro autista, pero hay que tener claro que según las investigaciones, se sabe que existe una fuerte implicación genética y es por ello que surgieron las teorías explicativas. Allí se destacan tres teorías dominantes y pues estas teorías lo que buscan es explicar la sintomatología de ese trastorno. Se ha intentado establecer un único déficit cognitivo sin éxito, ya que no existe una homogeneidad clínica ni una homogeneidad neurobiológica claramente identificada en los TEA. Pero sí, digamos que se ha podido demostrar mediante estudios de heredabilidad de ligamentos y de asociación, pues que existe una fuerte carga genética. Y es por esta razón que para poder dar una explicación a todas esas manifestaciones conductuales y sus relatos neurológicos, es donde podemos explicar todas esas teorías neuropsicológicas desde los años 90 y se pueden destacar tres teorías explicativas dominantes, que son las que pues vemos allí. Está la corriente sociocognitiva, la corriente neurocognitiva y la corriente integradora. La corriente sociocognitiva resalta pues, el trastorno del desarrollo de la comunicación social, basándose en un trastorno neural. Eh, Pertenece la teoría de la intersubjetividad y la teoría de la mente. Hablando, bueno, aunque aquí tenemos, en la otra plantilla tenemos la teoría de la mente. Aquí. Luego vamos explicando una a una. Está la corriente neurocognitiva que plantea déficit neurológico alterando el proceso de información y pertenecen a la teoría de la disfunción ejecutiva o teoría de la coherencia central débil. Y pues también están las corrientes integradoras, que es la influencia de las corrientes anteriores, pero que está relacionado con estilos de pensamiento de información. Pertenece a la teoría de la relevancia, teoría de sistematización y de empatización. Entonces allí vemos pues las teorías explicativas
que tiene que ver con esa corriente del pensamiento, la sociocognitiva. Teoría científica que viene siendo socioemocional de la intersubjetividad social, que es el de la mente, explica explica por qué el niño con autismo no comparte, por ejemplo, las habilidades socioemocionales no verbales, las observaciones directas y registro de la interacción, eh, situaciones de juego con y sin objetos que son paradigma del extraño. En la neurocognitiva, pues la teoría científica habla de la disfunción ejecutiva y de la coherencia central de. Hablamos entonces de la teoría de la coherencia central débil. Allí el estilo cognitivo de la mayoría de las personas tiende a captar información de manera global o total, procesando la atención como un todo. Lo que quiere decir es que vemos un bosque antes de ver los árboles que lo componen, ¿cierto? Vemos un bosque antes de ver los árboles, un árbol que lo compone. En el caso de estos chicos con TEA, se observa una tendencia eh, eh, focalizar la atención en elementos individuales y locales más que en lo global. Entonces, es allí donde se encuentran con dificultades para integrar la información de manera contextualizada y así poder generalizarla, ya que se fijan en los detalles más concretos o fragmentos que están aislados a esos detalles. Y da lugar, de hecho, da lugar a unas interpretaciones erróneas. Podría darse el caso de que se acuerden de fragmentos muy precisos de una conversación o presten atención a objetos concretos, dando lugar a destrezas muy destacables en torno a ese foco atencional o, por el contrario, a déficit de carácter social. Allí, entonces, en esa corriente sociocognitiva está la intersubjetividad. Está la interacción socioafectiva, su alteración produce dificultad de la percepción, respuestas, señales socioafectivas, se fundamenta en el desarrollo cognitivo, la, eh, favorece el representar la realidad y pensar, crear y usar ciertos símbolos. Cuando hablamos allí, entonces podemos decir que se refiere como tal a esa capacidad que posee el ser humano para diseñar estrategias adecuadas, como el resolver situaciones o problemas para la consecución de una meta futura. Allí las funciones ejecutivas están mediadas por el lóbulo prefrontal. Estos chicos con TEA presentan dificultades para planificar y la ejecución de acciones complejas. Esto debido a ese déficit en las funciones ejecutivas, como el control de impulsos, la inhibición de respuestas irrelevantes, la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas. También la flexibilidad, la toma de decisiones, el mantenimiento del foco atencional. Entonces, todo esto es lo que nos explicaría los comportamientos de rigidez e inflexibilidad que caracteriza a estos chicos TEA o a la dificultad para la secuenciación de las tareas, entre otros aspectos claves. Entonces allí vemos, digamos que la gráfica o eh, sí, la gráfica de lo que es la teoría de la mente. Cuando hablamos de esa teoría, la teoría de la mente, es una de las principales teorías cognitivas que explica algunas características de estos chicos TEA, especialmente en el área de lo que tiene que ver con la interacción social y la comunicación. ¿Qué pasa allí?
La teoría de la mente es esa capacidad de atribuir pensamientos, creencias, emociones, ciertos deseos e intenciones a otras personas y poder comprender que estos pueden ser diferentes desde los propios. Entonces, aquí es fundamental para entender las emociones de los demás, entender las emociones de los demás, eh, predecir su comportamiento, también participar adecuadamente en las interacciones sociales, desarrollar empatía. Entonces, ¿cómo se relaciona esta teoría con el autismo? El problema central del TEA es el déficit cognitivo básico, manifestado por la incapacidad para atribuir los demás y sus intenciones, deseos y pensamientos. Genera confusión y miedo, apartarse del miedo medio social, escasos intentos de interacción. Luego, la teoría de la mente especifica a las personas con TEA con capacidad cognitiva adecuada, desarrollan habilidades de representación básicas, pudiendo resolver tareas de mentalización con estrategias cognitivas, siendo eficaces pero lentas. ¿Cómo se relaciona entonces esta teoría con el autismo? Hay dificultad para desarrollar la teoría de la mente, especialmente en los casos donde el lenguaje y la cognición están más afectadas. Les decía ahorita que los TEA tienen ciertos grados de apoyo. Esto puede llevar a ciertas malinterpretaciones o no captar señales sociales como lo son los gestos o las expresiones faciales. Pueden tener problemas para imaginar lo que otras personas piensan o sienten y pues pueden también realizar comentarios inapropiados sin una mala intención. Pueden tener dificultades para comprender bromas, ironías o ciertas mentiras. Eh, esta teoría pues también nos ha aportado mucha información. La teoría de la mente fue desarrollada por Simon Baron. Es especialmente útil para entender cómo estos chicos tienen dificultades en la interacción social, los problemas en la comprensión emocional, las dificultades en juegos de fingir o juego de roles en la infancia. También tuvieron con esto también tuvieron unas limitaciones. No todos los individuos TEA presentan un déficit total en la teoría de la mente. Algunos TEA pueden desarrollar con el tiempo o mediante intervenciones pedagógicas muchas actividades, intervenciones pedagógicas, psicopedagógicas y terapéuticas. Y la teoría de la mente no explica todos los aspectos del autismo, del TEA, como los intereses restringidos o las conductas repetitivas que suelen presentar. Bien, vamos a ver preguntas hasta el momento. Voy a activar el chat porque no me gusta estar hable solita, pero cuando hay muchas interrupciones, digamos que con temas que no están relacionados con ello, pues sí me distrae. Me disculpan que les cerré el chat. Bien, preguntas hasta el momento. A ver, vamos a dar el tiempo para que me hagan la pregunta. Aquí también tenemos entonces otra gráfica que está relacionada con la teoría de la mente. Hay una actitud intencional, una persona frente a nosotros, observamos su conducta y le atribuimos estados mentales.
o ciertos criterios. Tengo una anécdota muy bonita con una niña con TEA, compañera Ladis. Voy a activarle, voy a pedirle que active el audio para que nos pueda compartir su anécdota. Es Ladis. Pero es Ladi con I. Ladi. Active su audio, compañera. Listo. Hola, Ladis. Ya tiene Buenas su audio activo. noches. Buenas ¿Sí se noches, escucha? bienvenida. Sí, señora, le escuchamos. Bueno. Bueno, soy de acá de la región de Urabá. Soy Ujú. coordinadora de un centro de desarrollo infantil. Eh, Tuvimos el año pasado una niña con TEA. Fue una experiencia muy bonita. Nosotros en nuestro plan pedagógico, en la planeación, tenemos una estrategia que es actividades anexas para las profes que tienen niños con algunas condiciones. Entonces, como para estimularlos, por ejemplo, si tenemos un niño con TEA, pero aparte de eso tiene problemas de lenguaje, dificultad con el lenguaje, entonces ella debe hacer unas actividades adicionales con estos niños como para estimularlos, ¿cierto? Esta niña presentaba pues esa condición, pero aparte de eso tenía problema del lenguaje. No sé si estoy errado, usted me corrige. eh, ¿Cómo es que se le llama? Eh, Cuando tienen como esos estados emocionales, ¿cómo es que? ¿Cómo es eso? Eh, Cuando tienen estados de emociones, que lloran, que, bueno, le daban Crisis. unas crisis Yo le de, llamo crisis. sí, Crisis emocional. se alteraba de una manera a los gritos, pero era impresionante. Bueno, aparte de eso, no controlaba esfínteres. Entonces, todo eso empezamos a trabajar con ella y con la mamá. Yo le dije a la mamá que cómo hacía chichi la niña en la casa, me dice que encima, porque hay padres de familia que limitan a los niños, piensan que es una enfermedad y lo que hacen es dañarlos en sus procesos, los limitan y Ujú. los condicionan, mejor dicho, una cantidad de cosas. Entonces, yo le dije a la mamá, venga, la niña, primero que todo, la niña, eso no es una enfermedad, la niña no está enferma, vamos a hacer algo. ¿Cómo hace chichi la niña en la casa? Parada cuando la voy a bañar. Y yo, bueno, siéntela en el sanitario. Cuando la llevamos al sanitario, a los gritos. No tenía límites porque quería estar afuera del salón y en las otras salas iba y mordía. O sea, la niña, aprendimos mucho de ella. Aparte de eso, le mandaban 3 mudas de ropa en el bolso y cada que se mojaba a los gritos tenían que cambiarla. Entonces, cuando ya ella veía que esa era la última, se quedaba tranquila. Entonces, yo le dije a la mamá, bueno, vamos a empezar. Va a ser difícil, pero no va a ser imposible. La niña va a salir de aquí controlando esfínteres. La niña salió del CDI haciendo chichi y popó en el baño. La mamá lloraba el día que se graduó porque la niña se pasó a preescolar el año pasado. Yo le dije a la mamá, el bolso no se lo va a entregar, el bolso me lo llevo para la oficina porque yo sé que ella, como sabe que tiene 3 mudas de ropa, por eso llora, por eso se altera. La niña no se volvió a ensuciar la ropa y si se mojaba, no gritaba, no lloraba. Ya empezó, ya hablaba, ya socializaba, ya compartía. Fue una experiencia muy bonita que vivimos con ella porque se hizo un trabajo muy bonito con la familia y con la niña. Estos procesos se tienen que hacer juntos En para conjunto, que sí, pueda señora. tener o sea, que tenga una buena finalidad Exacto. y así los niños, o sea, nosotros desde que sabemos qué condición tienen, porque es lo primero pues que preguntamos o que nos dicen los padres, empezamos como a trabajar y a involucrarnos mucho en esos procesos con los niños y fue muy bonita esa experiencia. Así es. Gracias. Bueno, aquí nos hace la compañera Jocelyn una pregunta. ¿Qué relación
o el TDAH, la dislexia y la discalculia, ¿qué relación tienen con la dislalia? La dislalia es un TEL, un trastorno específico del lenguaje, pero tienen mucha relación, ¿sí? Sí tienen relación entre sí, ya que a menudo coexiste una comorbilidad y esa comorbilidad hace que se compartan algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje, en la atención o en el aprendizaje. Por ejemplo, el TDAH y la dislalia. Los niños con TDAH pueden tener dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, incluyendo allí dificultades para articular bien esa palabra. eh, Pueden tener dificultades para la fluidez y la coherencia al hablar, aunque el TDAH no causa dislalia directamente, ojo, no causa dislalia. La inmadurez neurológica, que es lo que sí tiene un TDAH, sí afecta, y los problemas de autorregulación dificultan el aprendizaje correcto de los sonidos. Entonces, mire que sí hay una brecha muy estrecha entre la dislalia como trastorno del lenguaje y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La dislexia y la dislalia. También hay una relación potencial. Los niños con dislalia pueden tener dificultades en la conciencia fonológica. Esto es clave para el aprendizaje de la lectura. ¿Sí ven? Entonces allí pues va a focalizar, va a direccionar. La dislexia también implica esas dificultades para identificar y para manipular los sonidos, por lo que ambas pueden compartir una base fonológica débil, ¿sí? Esa articulación en el habla y la conciencia fonológica que viene siendo una gran dificultad en cuanto al diagnóstico con dislexia. La discalculia y la dislalia. ¿Qué es la discalculia? La dificultad para el cálculo matemático. Aunque no hay una relación directa clara, ambas también pueden coexistir si hay un trastorno general del desarrollo del lenguaje o una dificultad cognitiva más amplia, ¿sí? Si un niño tiene problemas o tiene dificultad para nombrar números o conceptos matemáticos por dificultades del lenguaje, esto suele confundirse como si tuviera discalculia. Entonces, por eso hay que tener muy claro todos esos conceptos, todos esos aspectos, la sintomatología, y que se hagan exámenes exhaustivos, que se haga la observación, el análisis de la situación. ¿Qué tienen en común? Sí, todos ellos, todos son trastornos del neurodesarrollo, pueden coexistir o hay una comorbilidad, pueden tener una base genética o neurológica, pueden influir, pueden influir unos en otros. Por ejemplo, una dislalia no tratada puede afectar la lectura, que se convierte en dislexia, o un TDAH puede complicarse el tratamiento de cualquier otro trastorno. Entonces, van vinculadas porque son trastornos del neurodesarrollo, compañera Jocelyn. Bien. Súper, mi coordinadora. Buenas noches. Yo tengo una niña con TEA, pero no me consume los alimentos que se le brinda en el hogar infantil. ¿Qué estrategia puede utilizar? Su madre dice que en casa come muy bien. ¿Qué pasa? Con su chica, con su estudiante, compañera Karen. Estos chicos pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad en diferentes aspectos. Primero es importante entender qué cambia entre casa y hogar infantil. Hay que preguntarle a la mamá qué alimentos ofrece el hogar infantil y cómo se presenta, qué alimentos en casa ella consume,
¿sí? ¿Qué más le gusta? Si tiene alguna dificultad en cuanto a las diferentes texturas, a la temperatura o al olor, en cuanto a la presentación de ese alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como docente podemos preguntarle a la mamá qué alimentos específicos come, cómo se prepara y cómo lo sirven, cómo lo colocan en el plato. Y tratar de replicar lo más posible esta condición en el hogar. Allí, entonces, el niño pues no va a encontrar tanta diferencia. Puede la madre enviar algunos alimentos que esa niña coma en casa y vamos a empezar por ofrecerle esos mismos alimentos en el hogar para que pueda generar cierta confianza y cierta seguridad. Luego, poco a poco, se va a intentar introducir otros alimentos similares en textura o en sabor. Puedes trabajar pictogramas o fotos. En él le vas a mostrar qué va a comer y en qué orden. Ejemplo, primero fruta, luego el arroz, luego el jugo. O lo que según según la característica. Siempre debes usar esa digamos que ese alimento que a él más le guste como reforzador. Puedes tener rutinas estructuradas donde puedas servir los alimentos a la misma hora y en el mismo lugar cada día. O sea, tienes que ser muy puntual. Recordemos que ellos son unos relojitos. Y se debe usar una rutina visual para anticipar ese momento de la comida. Y pues debe haber una coordinación con la familia. Lo que pasa es que estos niños de algunas texturas no le agradan, así es. Bien, continuamos con las teorías. Bueno, hay un perfil psicológico de estos chicos TEA, ¿sí? Uno de los principales síntomas de estos chicos es el alejamiento y el aislamiento social, ya que la mayoría de los niños con TEA, aunque no todos lo muestran, no vienen cuando se le llama, no escuchan cuando se le habla o sí escuchan, pero no hay ninguna reacción, ¿sí? Su faz puede mostrarse inexpresiva. Ese aspecto de su cara siempre es muy plano, muy rígido. Rara vez miran a la cara, rechazan el contacto físico, utilizan a otros como herramientas. Si desean algo, toman la mano de otra persona y pues llevan hasta el lugar o el objeto que desean tener. Parecen apartados en un mundo propio, absorto por completo en sus propias actividades sin finalidad, como si no existieran más personas. Muestran emociones normales, pero las demuestran de modo inmaduro, mal manejo de la frustración, algunos ignoran el peligro. Estos son, digamos que el perfil psicológico relacionado en sí con el TEA. Quiero que observemos este video que les tengo aquí. Es un video muy bonito, un video de sensibilización. Somos rompecabezas en la espera de que alguien se tome el tiempo de comprendernos, aceptarnos y entender que la forma en que se unen nuestras piezas no se pueden cambiar. Somos extraordinarios. Excelente la frase para sensibilizar al grupo, para sensibilizar el entorno, para la sensibilización de una sociedad que le falta mucho, mucho, mucho por entender.
bueno, ya para acá no es tan pertinente. Voy a compartirle en el chat el video para que ustedes lo tengan allí. El link del video. Ahí está para que ustedes lo tengan allí. Ese video lo encontré hoy. Por eso es que yo le digo, a mí me gusta, se lo voy a mandar también al académico para que lo tengan ustedes. Yo antes digamos que iniciar la clase, iniciar la jornada, me pongo a observar eh, sí, imágenes y otra, digamos que pues otras cosas de las que tengo ya ahí planificada y pues me gusta siempre eh, llevarles o traerles algo nuevo. Bien, vamos a compartir nuevamente la plantilla. Aquí está. A ver, ¿qué preguntas hay? De verdad, qué bonita frase, muy lindo video. Muchas gracias por la información. Envíe el link al WhatsApp, ya ahí lo envié. Ahí está en el grupo académico. Listo. Continuamos entonces. En la, en la comunicación, estos chicos, o sea, la generalidad de estos chicos en la comunicación, por ejemplo, son lentos. Ya va, compañeros, regálenme un segundo. Ya va, ya va. ¿Ve? El cambio de temperatura me ha dado como reuma. Bueno, les decía que en cuanto a la comunicación, por ejemplo, hay unas características importantes. A veces no sabe expresar lo que desea. Realiza acciones de pedir, llevando al adulto de la mano hasta el objeto deseado, sin expresar palabras. La adquisición del lenguaje se puede retardar un poco. El lenguaje puede estar compuesto por ciertas palabras sueltas, al igual que puede expresar o puede decir palabras sin un sentido comunicativo. Por ejemplo, eh, Takatiko-yutive, ¿sí? No hay un sentido comunicativo, pero esas palabras él la dice. Presenta verbalizaciones que no implican un análisis significativo tampoco, ni que tienen una función cognitiva. Repiten lo que oyen inmediatamente o después de haber pasado un tiempo. A eso le llamamos ecolalia. Por ejemplo, colegio. Les cayó de gracia esa palabra colegio y ellos pueden continuar con esa palabra y repetirla nueva y nuevamente y nuevamente. Son poco espontáneos y se les dificulta utilizar los pronombres yo o tú. Su vocabulario allí es limitado. También se les dificulta comprender y utilizar los gestos. Su voz puede ser muy variable y no siempre responden a la voz humana. Entonces allí está el punto clave, lo que nosotros podemos hacer
cuando tenemos este chico que presenta dificultades en la comunicación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar un lenguaje preciso, pero de pocas palabras. Vamos a decirle exactamente lo que debe hacer. Por ejemplo, si queremos que el niño se levante de la silla, le vamos a decir, levántate. Y le hacemos con gestos, levántate. Si queremos que se siente, pues con nuestras manos, con nuestros gestos, siéntate. Vamos a establecer rutinas en el lenguaje diario como, digamos, palabras o frases, buenos días por la mañana, o puede ser darle un beso cuando llegue al círculo o a la escuela, o cuando lo recibamos en el portón. Decirle hasta mañana cuando se terminen las actividades y que se vaya para la casa. Hasta mañana, ¿sí? De una manera clara, pero también verbalizada, ¿sí? A veces, pues, tanto gesticulizada con nuestra boca. Invitarlo a que se despida con esos movimientos en la mano, diciéndole adiós o chao. Si vamos a usar la palabra adiós, es adiós. Y si vamos a usar la palabra chao, es chao. Pero no que bye bye, no que, sí, otras palabras que usamos normalmente para despedirnos, sino puntualizar una de ellas que indique la acción. Vamos a acompañar ese mensaje de gestos siempre que se hable. Si les vamos a decir no, hay que también hacerle con la mano. No, no. Utilicemos el dedo índice, movemos la cabeza también a los lados, pero que ellos identifiquen entre gesto y voz que es no, estamos negando. O que sí. Si el niño presenta colalia, vamos a poder enseñarle su nombre, vamos a poder enseñarle su edad, el nombre de la mamá, utilizando preguntas como, ¿cómo tú te llamas? ¿Cuántos años tienes? 2, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes? 4 o 6. ¿Cuántos años tienes? 6. Y como el presente está colalia, él va a repetir esta frase, 6, 6, 6. O sea, no así repetitivo, sino que 6 y continúa y luego otra vez por allá vuelve y dice 6. Es como si tuviera una grabadorcita en su cabecita. O cómo es el nombre de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Sofía. Sofía. ¿Cómo se llama tu mamá? Y esperamos la reacción. Esperamos un tiempo prudente. Luego, Sofía. Y así de esa manera le vamos enseñando nuevos vocabularios. Es conveniente nombrar siempre los objetos de la misma forma. Por ejemplo, nosotros decimos sandalia, decimos zapatos, decimos chancleta, decimos tenis, decimos guayos, ¿sí? Decimos pantuflas, ¿sí? A los zapatos se le deben decir zapatos. Tráeme tus zapatos. O no, tráeme los Converse, tráeme los Crocs, tráeme los, sí, los nombres que le damos a los objetos, diferentes nombres. A ellos, pues hay que especificar uno. El niño no siempre tiene que decir lo que está haciendo, no hay que obligarlo para que hable. Y cuando nosotros nos vamos a dirigir hacia ellos, vamos a hablarles siempre de frente, nunca de espalda, pero debemos hablarle claro y sin diminutivos. La frutita, el tablerito, el cuadernito, el lapicito, tráeme el lápiz, agarra tu bolso o toma tu bolso. ¿Sí? Palabras, digamos que puntuales allí.
Eso en cuanto a la comunicación. En la conducta. ¿Qué pasa con la conducta? Tiene ciertas características. Por ejemplo, ellos son resistentes a cambios. Tienen ciertos aleteos en las manos y en los brazos. Ellos pueden brincar en puntapié sobre su propio eje o realizar un balanceo, dar vueltas a los objetos. Algunos de ellos suelen agredir o autoagredirse. Algunos tienden a morderse aquí, esta parte de la mano. Aquí esta parte se pone gruesa, callosa, como le llamamos, porque ellos tienden a autoagredirse. Saltan constantemente, colocan los objetos en fila. Ellos miran con insistencia los objetos de movimiento giratorio, pero un movimiento giratorio lento, porque pues el abanico, a medida se le aumenta la velocidad del abanico o el ventilador, se le aumenta la velocidad, ya se pierde como el aleteo. La rueda de los carros. Pueden tener movimientos de la cabeza hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás. Risas y llantos sin algún sentido aparente. Eh, Suelen tener algunos caprichos alimenticios. Eh, Rabietas, caminan en puntapié y también tienen algunos rituales. Entonces, allí, ante esas conductas, esos intereses, manías, conductas estereotipadas, ¿qué podemos hacer? Primero, vamos a estimular las conductas positivas. Esto un poco hacia la pregunta que nos hacía la compañera, ¿qué podemos hacer? Um, Vamos a estimular las conductas positivas. Vamos a establecer límites para la negativa, pero siempre manteniendo la misma respuesta ante determinadas conductas. O manteniendo las mismas respuestas para esas determinadas conductas. Vamos a utilizar diferentes reforzadores. Por ejemplo, un aplauso. Algunos de ellos son hipersensitivos auditivamente y los aplausos, el timbre, el ruido del salón puede generar crisis o alteraciones en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que los aplausos pueden ser aplausos amigables, ¿sí? Abrazos, cosas de su preferencia, utilizar ese reforzador inmediatamente después de la conducta positiva. No es que lo vamos a, ya luego se pasó el tiempo y ay, me acordé que no le había, y entonces ahorita es que le voy a hacer. No, ya para qué. Inmediatamente después de esa conducta positiva vamos a usar ese reforzador. Realiza juegos donde tenga que trasladarse de un lugar a otro y pueda trasladar también objetos como cubos, pelotas, bolos. Eh, es importante anticiparle lo que va a suceder. Con esto podemos enseñarle objetos que tengan relación con la acción que va a realizar. Allí podemos usar láminas, podemos usar fotos o decirle, verbalizar qué es lo que va a hacer. Es indispensable establecer esas rutinas funcionales como lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, cepillarse los dientes después de la comida o colocarse la mochila, colocarse el bolso ya a la hora específica que van a venir a buscarlo. Eh, con los alimentos, es importante brindar los alimentos por separado y el alimento que más le guste lo usamos como reforzador, como les dije ahorita, ¿sí? Lo usamos como reforzador. Evitemos
al máximo que se autoleccione. Evitemos al máximo. Por ejemplo, si se muerde la mano, podemos interrumpir esa agresión retirándole la mano de la boca, permitiéndole un objeto que lo tome con esa mano. Eh, Algunos se golpean, ya sea con la palma de la mano o golpean con la pared, buscan un objeto en el cual se puedan golpear. Es importante apartarlo de ese lugar, no dejarlo en ese lugar o simplemente quitarlo un poquito y dejarlo allí cerca, no, porque ese es su lugar de fijación. Entonces debemos apartarlos del lugar, colocar algo que no, digamos que es la pared, colocar una mesa o algo que no lo deje llegar hasta ese punto, porque ellos se fijan en un mismo espacio. Ellos no se van a golpear con cualquier de las cuatro partes del salón de clase, las paredes, no, es uno específico. Que es importante allí realizar actividades funcionales a partir de su propia conducta. Digamos que cuando se esté balanceando, podemos ir llevarlo a un columpio. Si da vueltas, es importante tomarlo de la mano, realizar juegos de rondas y demás. A mi hijo le fascina hacer trocitos de papel, pero no cualquier papel, dice sí, ok. Bien, eh, en cuanto a lo cognitivo, ahí es importante puntualizar. Pueden tener un coeficiente intelectual inferior al promedio. Se presenta en alrededor de la mitad de las tres cuartas partes de la población TEA. Un coeficiente intelectual por debajo, eh, un coeficiente intelectual inferior. Hay otros que presentan un coeficiente intelectual alto. Allí sí puedo generalizar que en esos hallazgos o en el tipo de apoyo se puede decir que a un niño TEA que presente un coeficiente intelectual alto es a los que anteriormente le llamábamos Asperger, ¿sí? Las características de los Asperger, pues una de ellas era esta. En cuanto a la atención, puede tener alteración en el desarrollo de la atención conjunta. En cuanto a la memoria, puede tener alteración de la memoria contextual o de la fuente, así como la memoria episódica. En el lenguaje suele tener deficiencia en las tres esferas, al contenido, forma y uso. Las habilidades perceptuales y visoespaciales, algunas sobresalen y otras están disminuidas. En cuanto a las funciones ejecutivas, sabemos que hay digamos que un desbalance. Es importante puntualizar que si queremos que aprenda, debemos adaptar cuidadosamente los objetivos y los procedimientos de enseñanza en ese nivel de desarrollo en el cual se le pueda proporcionar ayudas suficientes para hacer con éxito las tareas que le estamos pidiendo. Estos chicos suelen tener dificultades en cuanto a las habilidades para realizar discriminaciones visuales en función de sus preferencias. Atienden solo a una parte de los estímulos. Tienen dificultades para determinar lo mismo en diferentes situaciones. Pueden tener dificultades para imitar. Sí tienen buena memoria mecánica, por eso la ecolalia. Tienen buena memoria mecánica. Por eso es importante las rutinas. Tienen dificultad para interpretar estados de ánimo de otras personas. Ellos no le dan a los juguetes esa función adecuada y no desarrollan adecuadamente esa capacidad de engaño, o sea, de mentir o de hablar las cosas como en doble sentido. Ellos no tienen esa capacidad. Puede que tengan ciertas dificultades para realizar
ciertos juegos, como digamos que acciones sin objetos. Por ejemplo, hacer esto, nos estamos peinando. Ellos si no tienen un peine en la mano, una peinilla, como le llamamos, no lo van a hacer. Acciones con juguetes dándole otra función. Digamos, no se utiliza un tenedor, sino los palitos, palitos chinos para comer. Ellos no le van a dar esa función porque pues, no logran comprender sus... Bien, ¿qué debemos hacer entonces para estimular estas habilidades? Asegurarnos la atención para darle las instrucciones. Es importante que miremos, puntualicemos que efectivamente nos están atendiendo a lo que le estamos, a la información que le estamos brindando. Hay que planificar las tareas en pequeños pasos. Primero nosotros las vamos a realizar para ir dividiéndola lo mejor posible y que puedan observar, que puedan imitar. Antes de realizar actividades, hay que demostrarle la acción mediante fotos, láminas o dibujos. ¿Qué va a hacer? Eh, otro acción es darle la posibilidad de que solucione pequeños problemas, como por ejemplo eh, abrir la mochila, tapar y destapar la caja, recoger sus juguetes, eh, facilitarle digamos que un palo para que agarre su muñeco. El muñeco pues está en un sitio, él quiere su muñeco, entonces con esto lo vas a alcanzar para que lo haga. Hay que irle dando pequeñas encomiendas para que las cumplan. Por ejemplo, dale el vaso a Sofía, dale el lápiz a Pablito, recoge los juguetes. Al igual que podemos invitarlos a realizar actividades funcionales como eh, ensartar cuentas para armar un pulso, unir bloques, que a ellos les gusta mucho hacerlos en fila para hacer un tren. Hay que enseñarlos a asociar objetos buscando su pareja. Cada pareja debe ser de diferente tamaño, forma y color. Por ejemplo, dos flores rojas, dos carros verdes, dos pelotas azules. Esto le va a servir. Bueno, aquí me faltó la socialización. Tenemos comunicación, conducta, cognición y socialización que no está allí. Sí, no sé por qué no la coloqué. Denme un segundito mientras la coloco para... Sí, sí, yo la tenía. Yo la guardé. Un segundito, mis compañeros. No, no es mucha la información, pero sí es totalmente pertinente que la tengamos allí.
Entonces que no me vaya a dar gripa. Bueno, ahora sí. Aquí está. La socialización son características o perfil psicológico de lo que tiene que ver con el perfil psicológico de estas personas con TEA, lo que es la comunicación, la conducta, la cognición y la socialización. ¿Qué pasa allí con esa socialización? Un punto clave es, no respetes mi soledad, dice, procura atenderme con suavidad y a las interacciones con las personas y ayudarme a participar en ellas. Es importante aclarar que todos los niños con TEA presentan una evolución totalmente diferente. En el proceso de socialización, estos niños pueden caracterizarse por dificultad para iniciar esos juegos, digamos que interactivos, rondas, um, pausas activas. Ellos evitan fijar la mirada, no te van a extender los brazos para que los cargues o para, vamos a jugar con la pelota, usted se la va a lanzar y va a hacer la acción de recoger la pelota. No, tienen dificultades para establecer esos vínculos afectivos. Hay dificultades en el empleo de las expresiones faciales, dificultades para mirar con interés lo mismo que puede estar mirando otro. No señalan algo interesante para que otros compartan la experiencia sobre eso. También pueden ignorar temas de preocupación compartidos, digamos que por la familia, o no le dan una interpretación adecuada. No buscan consuelo cuando se agreden o cuando se autoagreden. En muchos casos no manifiestan ansiedad de separación, simplemente pues, se fue, se va, se fue. En muchos casos, o es limitada su participación en los juegos como adultos. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Vamos a realizar juegos donde podamos interactuar poco a poco con el niño sin que éste lo rechace. Por ejemplo, el juego de la carnicería, el juego de tope tope, el juego de Simón dice. Simón dice que te toques la cabeza. Simón dice que te toques la nariz. Simón dice que te toque los hombros. ¿Sí? Vamos a utilizar muñecos y títeres que demuestren los diferentes estados de ánimo. Eh, Podemos interactuar con el niño. Vamos a repetirle con insistencia y en situaciones naturales los besos, las caricias, los abrazos, los saludos, ¿sí? Esto con el fin de que como ellos tienen esa memoria mecánica, poder hacer de esto ya una rutina. Con la ayuda de otro adulto parado detrás del niño, vamos a enseñarle a estirar los brazos. Entonces los colocamos detrás y cogemos nuestros brazos y estiramos para que pueda abrazar a otro compañero, para que salude, siempre con el fin de como que estimular esa habilidad. Organicen organicemos juegos donde tenga que esperar su turno. ¿El qué va a hacer? No va a ser ni el primero ni el último, ¿sí? Pero sí lo colocamos en la fila donde él pueda observar dos o tres acciones o dos o tres turnos. Por ejemplo, que inserte la pelota en un cesto, en una cesta, en un balde, sí, en una cesta. El primer niño lo hace, luego el segundo niño también, él debe realizar esa acción. Todo esto con el fin de estimular esas habilidades. Hay unas claves, sí, unas claves específicas para el éxito en el trabajo con estos niños y niñas, y es el afecto y la comprensión.
hay que tener en cuenta la sistematicidad. Importante que identifiquemos sus potencialidades, sus gustos y sus características individuales. Eh, el carácter funcional de las actividades hay que tenerlo en cuenta. La utilización de los apoyos visuales, esto es fundamental. La división de las actividades por paso y el uso de esos reforzadores. ¿Qué sí hay que tener en cuenta? Que antes de que sean TEA, son niños o son adolescentes, y por muy grave que sea ese trastorno del desarrollo, es mucho más lo que nos une a esos niños que lo que nos separa de ellos. ¿Sí? Es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar de ellos. Bueno, allí pues pudimos observar en primera persona, digamos que el caso de este chico, Ian, que es, digamos que muy significativo, ¿sí? Muy significativo en cuanto a eh, cómo se ve el TEA, ¿verdad? Cómo se ve, cómo se percibe el trastorno del espectro autista. Teniendo en cuenta el caso de Ian, vamos a socializar un caso, el caso de Alejandro. Y ahí te dice sensibilidad sensorial. Listo. El caso de Alejandro y las estrategias en el aula. En mi caso, yo he aprendido mucho de los niños que tengo en el CDI. Ok, el video también ya se los comparto. Regálenme un segundo y se los comparto por aquí. Vamos a finalizar pues la jornada del día de hoy con este caso. Conozcamos a Alejandro, un estudiante de 8 años en tercer grado con trastorno del espectro autista. Alejandro es un niño brillante, especialmente interesado en los dinosaurios y los planetas. Puede recitar datos fascinantes sobre ellos, pero a veces les cuesta interactuar con sus compañeros y manejar los cambios inesperados en la rutina del aula. ¿Cuáles son esos desafíos que hemos encontrado en Alejandro, por ejemplo? Eh, las dificultades en la interacción social. Alejandro puede que juegue solo durante el recreo, no siempre entiende las bromas o el sarcasmo de sus compañeros, o le cuesta iniciar esas conversaciones sobre temas que no sean sus intereses restringidos. En, en cuanto a la sensibilidad sensorial, Alejandro eh, tiene pues cierta dificultad para los ruidos fuertes o inesperados en el aula, como el timbre de la escuela o una silla arrastrándose. Esto puede sobresaltarlo y causarle ciertas angustias. A veces la luz fluorescente le cuesta mucho. En la comunicación literal, pues interpreta las instrucciones de forma lineal, muy literal, lo que a veces genera confusiones si, si esa instrucción no es explícita. Entonces, allí tenemos el caso de Alejandro,
¿qué estrategias implementarías? ¿Qué estrategias implementarías? Implementarías para apoyar a Alejandro. Es una pregunta que eh, faltó la tilde. Que pues vamos a dejar en este estudio de casos para socializar el día de mañana. ¿Qué estrategias implementarías para apoyar a Alejandro en cuanto a sus desafíos? En cuanto a sus desafíos. ¿Sí? Ahí está. Voy a dejarla en... Voy a tomar la plantilla. Es esta. Ay, ¿qué hice? Voy a tomar la plantilla y la voy a colgar en el grupo académico para que ustedes pues la tengan allí. Allí, para que ustedes lo tengan y eh, puedan, digamos que anotar a las preguntas para que mañana podamos hacer aportes a ello. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Se la voy a dejar por este medio. Allí lo tienen también en el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que resaltar? Continuaba el tema de la evaluación, pero la vamos a dejar hasta allí. Socialicen, interpreten la pregunta y mañana la socializamos. Pues pido excusas, siento que me está dando dolor de cabeza, el mismo malestar de la gripa. Entonces, pues vamos a dejarlo allí. ¿Qué tipo de apoyo terapéutico ha tenido? Pues no, o sea, vamos a tenerlo allí como hay un trastorno, ¿sí? El Alejandro tiene un diagnóstico y tiene ciertos desafíos en cuanto a las dificultades en la interacción, a la sensibilidad sensorial y a la comunicación literal, ¿sí? Eh, de allí, pues vamos a buscar qué estrategias le podemos implementar. Bien, bueno, compañeros, entonces vamos a cerrar la sala. Me despido eh, del espacio. Que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos mañana, Dios mediante. Y pues allí les dejo la información para que este tiempo que pues estamos restándole al espacio lo socialicemos. ¿Vale? Muchas gracias, compañera Mónica. Gracias, gracias. Bendiciones a todos.